Ahora con Roberto Lavagna, candidato presidencial. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo andás? Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por Tiempo la invitación. Hace tiempo que no veníamos. Roberto, voy a abrir con un tape tuyo, justamente en una entrevista allá lejos y hace tiempo, te hablo de más de tres años que hicimos esta entrevista, donde Roberto Lavagna se convirtió en trending topic a nivel nacional por esta frase que vamos a dialogar mucho tiempo después. En materia de política económica y social no anda bien. No anda bien y con una tendencia a empeorar. Incluso empezó bien, empezó con un ajuste cambiario, con una liberación del campo, con una liberación del cepo, pero ahora, como la economía no reacciona, se va deslizando. Y leí ayer que decían hay que terminar con la inflación para crecer. No, es al revés. Hay que empezar a crecer, a poner la economía en marcha para poder frenar la inflación. 2016, también habías dicho esto puede terminar mal y a partir de ahí se generó un debate nacional. ¿Cómo es la foto hoy, 3 años después? Uno podría repetir exactamente lo mismo, ¿no? De lo que la síntesis de lo que acaban de mostrar es hay una economía que está absolutamente estancada o achicándose, y el desafío es cómo uno la pone en marcha a partir del hecho de que existen recursos ociosos de mano de obra, recursos naturales e incluso de capital muy importantes. La misma frase del 2016 vale hoy. Hoy el gran desafío para Argentina como sociedad, dejemos de lado los gobiernos de turno, para Argentina como sociedad es efectivamente volver a crear trabajo. Si hubiera que resumir un programa económico para el futuro, la palabra es trabajo, trabajo, trabajo. ¿Y cómo se logra, Roberto, ese trabajo? Digo, ¿por qué el gobierno actual no lo logra? ¿Por qué el gobierno anterior no lo logró? ¿Y por qué deberías lograrlo vos? Bueno, empecemos por cuáles son los tics con que uno y otro gobierno se han movido, el anterior y el actual. El anterior creía que se podía distribuir sin producir. Y en consecuencia eso genera inflación, genera desequilibrios en la cuenta en pesos y en la cuenta en dólares. Y los remedios fueron controles, cepos, y todos sabemos cómo terminó. El gobierno actual tiene un tic que es creer que primero hay que resolver la situación del desequilibrio fiscal para después poder crecer. Y esto lamentablemente no es así. ¿Se acuerda la famosa lluvia de inversiones? Sí. Bueno, cifras oficiales. Salieron de Argentina en los últimos 3 años 60.000 millones de dólares. Hubo lluvia de inversiones de Argentina para afuera. ¿Por qué salieron, Lavagna, esos millones? Porque en una economía de mercado, en una economía libre como afortunadamente tenemos, las inversiones se radican donde hay rentabilidad. ¿De dónde sale la rentabilidad si no hay capacidad de compra? Porque la población tiene salarios bajos, no se crea empleo, el número de horas trabajadas no aumenta. Es decir, no hay masa de recursos para comprar. Y al mismo tiempo se ha jugado todo el tiempo al atraso cambiario con tasas de interés fenomenalmente altas. Bueno, eso hace que tampoco las exportaciones funcionen. Entonces, ¿quién invierte en un país donde dos componentes centrales de la demanda, que es en definitiva lo que tira hacia el crecimiento, no existen, están estancados o cayendo? Hay muchas preguntas, algunas de política, otras de economía. ¿Arrancamos por la economía o por la política? Política. Hoy hay una comida de varios referentes de Alternativa Federal. Hablo, por ejemplo, de Schiaretti, hablo, por ejemplo, de Pichetto, hablo, por ejemplo, de Massa, hablo de Urtubey. ¿Qué le genera esa comida y qué espera de cara a la reunión que van a tener mañana?
La reunión todavía no la tuvimos, ¿verdad? Entonces primero la tendremos, pero lo que me parece importante es ratificar que más allá de los dos lados de la grieta, que son el gobierno y el cristianismo, hay efectivamente un camino, hay una vía de búsqueda de consensos, creando un centro progresista que debería comer, en el buen sentido de la palabra, votantes de uno y otro lado, tanto de algunos que han estado con el gobierno y que hoy están desencantados, y algunos que están del otro lado. Y están del otro lado simplemente por oposición al gobierno, pero no porque estén satisfechos de lo que el otro lado ofrece. De manera tal que el desafío es ese camino de consensos que busca el crecimiento, que busca bajar la inflación, que busca una mayor equidad social y sobre todo, de vuelta a la palabra resumen, que es trabajo. En Argentina hay 7 millones de argentinos que o están desocupados o están subocupados o son monotributistas que son, no todos, pero una parte importante, desocupados disfrazados, o incluso algunos que ni siquiera han salido a buscar trabajo. Argentina tiene una población económicamente activa debajo del promedio de América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque en una economía que lleva 8 años de estancamiento absoluto, a pesar de 2 políticas distintas, como fue el gobierno anterior y esta, salir a buscar trabajo cuesta y las posibilidades de conseguirlo son escasas. ¿Cuál aspira usted que sea el lugar de Massa en la coalición? A mí no me toca decidirlo eso. Pero como candidato a presidente. Eso lo decidirá la gente. Lo decidirá él antes que nada, decidiendo qué es lo que quiere hacer, y después lo decidirá la gente. ¿Cree que Alberto Fernández suma más al kirchnerismo que tener a Cristina Fernández de Kirchner al frente de esa fórmula? ¿Por qué con todos los temas interesantes que el país tiene me tengo que meter a hacer comentarios de hechos políticos que pertenecen a otro espacio político, al cual yo no pertenezco ni perteneceré? Pero usted como economista cree en la competencia. Sí, claro. ¿Y esa competencia no la analiza? En la competencia, bueno, ¿usted lo plantea en esos términos? No. Primero hay que ocuparse de lo que cada uno ofrece, sobre qué está reflexionando, que no es solo economía, es también educación, es también salud, rubros de los cuales, incluso cuando uno habla, y yo he hablado en los últimos meses, en general no logra mucho espacio en los medios de comunicación. ¿Por qué cree que no logra espacio? No se logra mucho espacio porque pareciera interesar mucho más la politiquería, el funcionamiento de la cosa menor de la política. Y después uno se encuentra con gente de la sociedad civil. Yo me he encontrado con muchos. Bueno, pero ¿y por qué no hablan de salud? Sí, bueno, algunos hemos hablado. ¿O por qué no hablan de educación? Yo hice un planteo desde mi primer salida pública, cuando retomé un poco la actividad política, fue un programa de recentralizar la educación para resolver el deterioro hoy en Argentina. Hay educación de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. Cada provincia haciendo lo que quiere o lo que puede. Bueno, ahí hay que volver a poner en manos del Estado Nacional los contenidos, la formación de los maestros, los exámenes tanto de los docentes como de los alumnos, para saber dónde se está, tomar las grandes decisiones y después sí permitir una administración descentralizada. Bueno, eso que se perdió en los años 90, cuando se le entregó a las provincias alegremente el manejo de la educación, es un tema de mediano y largo plazo que hoy hay que resolver antes que empeore. Hablando de mediano y largo plazo, para llegar a ese mediano y largo plazo hay que resolver la inflación, el incremento de precios que hoy la verdad no cesa. ¿Cuál es la mejor fórmula para resolverlo? El primer problema que hay es cómo
se movilizan recursos ociosos. La magnitud de los recursos ociosos de capital, de mano de obra y de recursos naturales que Argentina tiene es enorme, es espectacularmente grande. Y sin embargo están ahí, están ociosos, porque la política económica, la anterior, por ahí no los dejaba, por trabas incluso de orden jurídico y demás, y la actual tampoco la deja porque tiene una tasa de interés por las nubes, donde el único que gana es quien está en la especulación financiera. No solo las pequeñas y medianas empresas están en un proceso de extinción, sino que muchas grandes empresas, y ha sido público en los medios de comunicación últimamente, están pasando por procesos de retrenchment, de achicamiento muy importante. Nadie puede competir contra el tomador bobo de dinero. El tomador bobo de dinero, en este caso, es el Banco Central o la tesorería. ¿Cuál es el límite de esa tasa de interés? Bueno, el gobierno ha demostrado que no hay límite. Cada tanto la vuelve a subir. Y seguramente si volvemos a tener algún sacudón de orden cambiario, volverá a subirlo una vez más, como hizo no hace muchos días atrás. Doctor Lavagna, ¿por qué nos desvela tanto a los argentinos el dólar? A ver, porque Argentina lleva un promedio de una crisis cada 10 años. Y en cada una de esas crisis, parte de la sociedad ha perdido una porción importante de sus activos, se ha empobrecido. Y en consecuencia hay un aprendizaje y una capacidad de cómo me escapo antes de que la crisis llegue. Socialmente esto es muy negativo, desde el punto de vista individual de cada uno de los ciudadanos es perfectamente entendible. ¿Hizo bien el gobierno en acudir al Fondo Monetario Internacional? El gobierno se puso en una situación donde lo único que podía hacer era eso. Como se equivocó durante varios de los procesos iniciales, llegó al punto en el cual no podía subsistir si no iba al fondo. Hay mucha gente preocupada por la situación del empleo. Usted había dicho que la fórmula es crecer y crecer a nivel Argentina. El propio presidente retomó esas palabras, dijo, me gustaría saber esa fórmula, o también comparto ese diagnóstico. Yo lo expliqué en una oportunidad que estuvimos reunidos. ¿Cómo fue esa explicación? Bueno, la explicación es clara, es decir, el gobierno anterior, ¿qué hacía? Centraba todo en el consumo. Y como decíamos antes, consumo, si al mismo tiempo uno no genera dólares vía exportación y no atrae inversiones, en algún punto lo que hace es acelerar la inflación. El gobierno actual centró todo en la lluvia de inversiones y, como le decía hace unos minutos, llovió, pero para afuera. Bueno, ¿por qué no pensamos en cómo uno articula las tres cosas, que son consumo, exportaciones e inversión, que lejos de ser competitivas entre sí, son absolutamente complementarias? Bueno, hay distintas fórmulas para intentar hacerlo, pero es lo que ni la política anterior ni la política actual lo entendieron. Cada una jugó a una partecita y lo único que logró fue acelerar la tasa de inflación. ¿Qué tan preocupante es el nivel de deuda? Digo, ¿es imprescindible una reestructuración de la deuda para poder salir de la situación o no? Es muy preocupante, y a raíz de la consulta que el gobierno ha hecho sobre los 10 puntos y demás, yo le contesté al presidente y le hice una sugerencia que ya en este momento, aprovechando las buenas relaciones que aparentemente tiene con el gobierno americano y con el fondo, haga dos cosas. Primero, alargue el periodo de vencimiento, es decir, negocie el alargamiento de plazos de vencimiento, que en 2021 y 2022 es del orden de los 50.000 millones de dólares, cifra que obviamente toda junta argentina no puede pagar, y que haga un proceso de recompra de bonos, seguramente con algún apoyo externo que podrán lograr, de bonos emitidos entre ahora y el 2024.
porque esto es mirar en el mediano plazo. Todo el gobierno próximo y el primer año del gobierno que sigue, hasta el 2024 incluido. Eso despejaría mucho el horizonte, daría confianza, seguramente permitiría bajar el riesgo país y seguramente también, ante la baja del riesgo país, algo puede ocurrir hacia la baja con la tasa de interés. El gobierno no se dio por enterado ¿Por qué no se dio por de la enterado? recomendación. Bueno, seguramente porque no cree en ella, porque sigue pensando que la mejor política... El presidente repite todo el tiempo, este es el único camino. Bueno, ese es parte del error, creer que este es el único camino. El único camino no puede ser uno que conduce a una economía del tamaño como la Argentina al estancamiento permanente. 8 años de estancamiento, mientras todo lo que nos rodea, salvo Brasil. El presidente en ese breve video de ustedes habla también de Brasil. No, Brasil también es un enfermo de América Latina, pero sí Uruguay, Paraguay, Bolivia, para citar un régimen económico distinto. Obviamente el habitual ejemplo de Chile, Paraguay, Colombia, durante 8 años han crecido. Durante estos 8 años Argentina ha decrecido. Vamos un poco a la génesis de su candidatura. Usted ayer en la Universidad de El Salvador confirmó, dijo, bueno, claro, soy candidato a presidente nacional. ¿En qué momento dijo, voy a dar batalla, voy a tratar de ser esta tercera vía? ¿Cómo fue ese contexto cuando tomó esa decisión? Cuando uno, por distintos medios, va percibiendo que en la sociedad hay una demanda fuerte de tener una alternativa. La gente no quiere volver a votar entre lo peor y lo malo o entre lo malo y lo peor, póngalo como usted quiera. No quiere tener que volver a elegir entre esas dos alternativas. Está buscando una alternativa, definámosla como de centro progresista, más equilibrada, más consensual, que refleja lo que la gente vota. Es decir, cómo se puede insistir en políticas que no toma en cuenta, por ejemplo, que en las cámaras nadie tiene mayoría. ¿Cómo funcionan los países normales del mundo? Bueno, tienen coaliciones de gobierno. Si nadie tiene mayoría, necesariamente se sienta en una mesa, busca consensos y así avanza. Digo, los ejemplos pueden ser desde Alemania en el mundo desarrollado hasta Chile, donde la concertación chilena reunió a partidos tan distintos como el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Y han gobernado más de 20 años eficazmente y le han permitido a Brasil crecer. Acá no. Alguien con 30-35% de los votos cree que tiene todo el poder y para siempre. Por supuesto, después la realidad se encarga de mostrarle de que no tiene todo el poder ni dura para siempre. Pero en ese proceso de poner juntos lo que es una creencia con que es la realidad, hay un choque que implica una pérdida de energía social muy importante. El macrismo habló de la pesada herencia, pero lo hizo, según sus votantes, un poco tarde y con poca comunicación. El kirchnerismo dice que la herencia fue realmente muy buena, que el país estaba en crecimiento, que las variables estaban ordenadas. ¿Qué país va a heredar el próximo presidente? El que heredó el presidente del 2015 era un país en una situación ya en crisis. Vuelvo a repetir, una economía estancada, 2 años negativos, 2 años positivos, de los 4 finales del gobierno anterior, promedio 0. Déficit fiscal, déficit en la cuenta en dólares, inflación acelerándose. Lo que va a recibir el próximo gobierno es peor que lo que recibió en el 2015 cuando asumió. De los 4 años de este gobierno, 3 son negativos en términos de crecimiento, decrecimiento, 1 positivo, el promedio -5. Promedio que oculta parte de la realidad, porque algunos ganaron 15%, generalmente los sectores ligados a las finanzas,
y otros, generalmente los sectores de menores recursos, los desocupados, los subocupados, los que han tenido que vivir de changas, han perdido el 15%. Su espacio se llama Consenso. Consenso 19. ¿Con quién tiene más puntos en común? ¿Con el macrismo o con el kirchnerismo? Con ninguno de los dos. ¿Y dentro de los gobernadores Con ninguno de los dos, porque ellos son la parte de la grieta, nosotros somos la antigrieta. Nosotros somos justamente la búsqueda de acuerdos que permitan transformar en gobernable a la sociedad argentina. En su coalición ya está Miguel Lifchitz, de Santa Fe, está Margarita Stolbizer, está Alfonsín, está Casella. ¿A quién más va a buscar? Está Storani, está sectores del desarrollismo, el viejo y tradicional partido de Frondizi, y hay gente de la sociedad civil, muchos, pero eso lo tienen que decir ellos, no lo tengo que decir yo. Un ex ministro de Economía devenido presidente, ¿a quién quiere ungir como ministro de Economía para gestionar un área que en este país es tan compleja? A alguien que entienda que hacer política económica es permanentemente hacer opciones donde el grado de consenso importa y el grado de justicia en las opciones que uno hace desde el punto de vista económico, no solo ético, también importa. ¿Mantiene irreductible su decisión de no ir a una PASO por el espacio que lidera? Desde el principio, un espacio que lo que busca es consenso entre fuerzas tan distintas como la que acabo de decir, trabaja con el consenso, no trabaja con la mecánica de internas de un pedacito de ese espacio. ¿Qué pasa con la velocidad? Digamos, ¿cuán necesario es mover rápido en un espacio en el cual hay que lograr esos consensos? Miren, un ejemplo. Durante 2 meses nosotros estuvimos formulando 10 puntos con definiciones importantes, no solo en materia económica, sino en materia de educación, en materia de salud, en materia medioambiental y demás. Eso llevó 2 meses. ¿Por qué? Porque justamente había que consensuar, acordar, y uno no se sienta a consensuar entre gente que piensa igual, se sienta a consensuar entre gente que son distintas. El gobierno, al día siguiente que nosotros aprobamos y difundimos ese documento, publicó también 10 puntos, muy chiquitos, cabían en una servilleta. La verdad es esa. Póngalo juntos, compárelos y vea cuál es el grado de sustancia. ¿Usted dice que se inspiraron, los copiaron, los tomaron? Bueno, a lo mejor es como casi intuyeron que nosotros estábamos a punto de sacar esos 10 puntos. O a lo mejor casi nos estaban viendo, vaya a saber. Doctor Lavagna, ¿qué recuerdo le genera su época con Néstor Kirchner? Un periodo particularmente importante, la continuidad del periodo que empezamos con el presidente Duhalde, porque incluso el tema de la reestructuración de la deuda, los parámetros fundamentales se fijaron durante los meses con el presidente Duhalde. Después se negociaron durante los 2 años y medio que estuve con Kirchner. Fue de grandes esfuerzos, pero también de grandes resultados, ¿no? La economía creció 9% de manera consecutiva durante 5 años. La inflación era, 2003, era apenas superior al 3% anual. 2004 fue del orden del 4%, un poco más, pero no llegaba a 5% anual. Ahora estamos hablando de esos valores en forma mensual. Se crearon 3 millones de puestos de trabajo, bueno... Ese es su recuerdo. ¿Y la salida, que fue, digamos, con varias denuncias por su parte? La salida tuvo que ver con desinteligencias que surgieron con claridad
después de la elección de mitad de mandato, después de octubre del 2005. ¿Y qué siente hoy al ver a la expresidenta de la Justicia? No me gusta, pero si eso es la justicia, en todo caso, eso es lo que veremos, ¿eh? Lo que corresponde en todo caso es pasar por ese proceso. Si hay acusaciones, sin eludir las realidades que pueda haber detrás. Muchos se preguntan qué 3 medidas, si hoy usted es ungido, tiene la banda presidencial, qué 3 medidas, las 3 primeras medidas que hay que tomar en materia de país, de reconstrucción. La primera, tacho la palabra ajuste, que es la que domina permanentemente la política argentina. Pero por supuesto que se puede hacer, e instalo el término movilicemos recursos. Segunda, si usted quiere, podemos volver al tema de la educación. Un tema de una tremenda importancia. Tercera, me ocupo fuertemente de volver a darle a la comunidad científico-tecnológica, que en Argentina tenemos la bendición de que es, en muchos casos de nivel mundial, los recursos que se le han venido quitando en los últimos años. Labaña, ¿qué dirigentes le envidia a sus opositores? ¿O qué dirigentes le gustaría sumar a su espacio en el corto plazo? Los que me gustan ya están, así que... ¿Y no faltan? Bueno, siempre podrá llegar alguno, pero encantado. Si tuviera que ponerle, le voy a pedir como anteúltima pregunta, periodismo de anticipación, si tuviera que ponerle un título, el título que usted espera de la reunión que va a liberar mañana con los dirigentes. Consenso para crear trabajo. ¿Eso implica tenerlos en su fórmula? No sé, qué sé yo. ¿No? Otra vez la politiquería. ¿Ya tiene el candidato a vice? No, qué sé yo, no, ya es su tiempo, es su tiempo. Tranquilos, tranquilos. Tranquilo, sin ansiedad. Muchas gracias.